Bueno, pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de esta aventura para conocernos un poco mejor y para explorar un poco esa mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Con Eterna Diagnostics y con nuestros compañeros. Bueno, aquí una vez más, Marcos, CEO, biomédico y muchas cosas más. Marcos, ¿qué tal? Y técnico de sonido. Hola, ¿qué tal estáis todos? Y lo que sea necesario, ¿no? Y un humilde servidor, Alberto, lo mismo, ¿no? Médico, director médico y comunicador y lo que haga falta. Bueno, hoy tenemos con nosotros a dos personas que más allá un poco de su propio desempeño personal y profesional, tiene una historia bastante interesante de contar. Bueno, muchas historias, ¿no? Vamos a ir un poco tocando, pero bueno, que cuando hablamos un poco de conocer los límites y no tan límites del cuerpo humano, a mí este tipo de historias me fascinan mucho y no quiero adelantar circunstancias, así que, bueno, bienvenidos. Lo primero, Mateus y Brian. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, la primera pregunta que nos gusta hacer aquí es ¿cómo estáis? Pero no como fórmula de cortesía, sino en mayúsculas, ¿no? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? ¿Qué tal estáis? Bueno, yo creo que podría empezar Brian. Bueno, pues yo estoy muy bien, probablemente mejor que he estado en muchos años, incluso antes de que empezara toda la historia que vamos a contar hoy. Así que me encuentro muy bien. Me encanta además esa respuesta por lo que supone, ¿no? Es decir, mejor que antes. Eso sí, un poco para empezar. Sí. Luego veremos que hay Muchos muchos aspectos, antes. sí, desde luego, sí. Genial, genial, fenomenal. Bueno, ¿y cómo tenemos aquí al atleta gigante? El atleta está emocionado, está hambriento y está con muchas ganas de contar muchas cosas. Vamos a intentar no enrollarnos, que ya estoy empezando, pero muy contentos. Muchísimas gracias por invitarnos, muchísimas gracias por acogernos y muchísimas gracias por darle voz a lo importante, ¿no? Que sería pues la salud, ¿no? Bueno, fenomenal. Bueno, una pequeña detalle yo creo que podría darnos Mateus o Physiomats, si es más correcto. Cuéntanos un poco sobre tu dedicación a la fisioterapia y bueno, al cuidado del cuerpo de todos tus pacientes. Bueno, pues voy a intentar no enrollarme, como bien he dicho, pero nosotros somos Physiomats, somos una pequeña empresita de Benicàssim dedicada a la salud dedicada al cuidado de la salud de las personas, entendiéndose como salud un equilibrio integral entre la salud física, la emocional, la social, que esa nos gusta mucho, y la física, ¿no? Consideramos que el equilibrio es la base del cuidado a largo plazo de ese estado en el cual el ser humano se desarrolla, se siente bien y de alguna manera puede como exagerar, ¿no? Acentuar y engrandecer su potencial. Y eso es lo que más nos gusta en Physiomats, motivar a las personas y acompañarlas a sacar su mejor versión. Y pues bueno, el cómo lo hacemos es algo muy interesante. La verdad es que lo hacemos de una manera muy artesanal, de una manera muy natural y de una manera muy creativa, ¿no? Porque al final cada persona es un mundo, cada persona es diferente y tenemos que tratar de personalizar al máximo el servicio que vamos a ofrecer. Por encima de las personas, ¿no? Está lo que cada uno desprende, ¿no? De lo que cada uno se siente. Y nosotros pues, buscamos un poco a través de nuestra manera de interpretar lo que nos están enseñando, guiarlos hacia sacar esa versión de ellos mismos a través del movimiento, a través de la educación y a través de unas buenas chapas. Sí, porque bueno, yo he sido paciente de Physiomats y de hecho, bueno, os cuento una historia mía que igual aún no la había contado, que yo el año pasado haciendo un curso de una modalidad de parapente de velocidad, pues bueno, me lesioné la rodilla en una caída. Y Un buen estropicio, ¿no? Sí, fue una caída porque el parapente entró en pérdida, son unos parapentes con una ala más corta y bueno, el parapente entró en pérdida porque bueno, no tenía el control, es un control muy fino, digamos, mucho más fino que un parapente normal. Poca base de sustentación, ¿no? Para poder coger más velocidad. Entonces, claro, gira muy rápido, bueno, tiene sus características. Total, que entré en pérdida y caí con mucha fuerza sobre la pierna derecha. Y eso, bueno, me paró mi actividad física, paré de escalar, paré de hacer todo, y entonces acudí a Physiomats y tuve la suerte de que me tratara Mateus, y es que lo que me sorprendió es que me trató un día.
El resto de días me puso a entrenar, o sea, me enseñó cómo conocer mi cuerpo. O sea, fue algo que no había experimentado con ningún fisioterapeuta. Y creo que es una manera muy consciente de tratar al paciente porque lo educas a cuidar su cuerpo, pero a otro nivel. No es yo te trato, yo te hago un masaje y hasta que no vuelvas no tienes otra mejora, sino que creo que ese tratamiento debe ir acompañado de precisamente de esa percepción, ¿no? Que igual, Brian, tú también lo pudiste sentir. Totalmente estoy muy de acuerdo, que por eso decía que yo estoy mejor ahora que igual estaba antes de ponerme enfermo, porque se puede decir que yo igual no necesitaría una fisioterapia como mucha gente igual piensa que es una fisioterapia tradicional sino que ahora forma parte de una forma de vivir nueva para mí, el ejercicio, el conocer mejor a mi cuerpo, superar mis límites, mis miedos también, ha sido un proceso. Con lo cual, digo, no soy paciente ya de fisio más, pienso que formo parte de la familia, ¿no? que somos ahí realmente. Eso es fenomenal. O sea, este componente, y de hecho has tocado bastantes palabras que me gustan mucho, que son claves y sobre las cuales vamos a incidir un poco después, ¿no? Eso de enfocar de una manera artesanal y creativa, esto que se habla tanto, ¿no? De la medicina personalizada, bueno, pues que no sea algo de boquilla, sino que se ponga en práctica, enfocar las cosas de manera integral, e incluso pues ser una parte activa de ello, ¿no? O sea, considerarse parte de una familia realmente, más allá de una mera relación clientelar, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, vamos a después a entrar un poco más en profundidad con estas claves que me parecen fundamentales para este tipo de profesión. Pero ya que estamos, Brian, cuéntanos un poco, bueno, lo primero, ¿quién es Brian? ¿Cómo te desempeñas? Y cómo fue un poco desde tu perspectiva, ¿no? Luego veremos un poco también la de Mateus y demás, pero desde tu punto de vista, pues cómo fue un poco tu historia, la historia que os puso en común y cómo la viviste por dentro. Voy a intentar hacerlo un poco corto porque es un proceso largo, ¿no? Bueno, me llamo Brian, tengo 56 años, soy danés, llevo 27 años viviendo por la Comunidad Valenciana, ahora en Benicàssim. Y lo que me pasó fue el 4 de mayo del 2023, yo fui a urgencias porque me encontraba mal, no superaba, o sea, había tenido unos 6 días de anginas con antibiótico, me encontraba mejor, pero luego peor otra vez. Y al final digo, un día que ya tenía el cuerpo como muy pesado, me encontraba muy raro y no bien. Y volví a tener fiebre después de las anginas y los antibióticos, ¿no? Entonces fui a urgencias en el Hospital General de Castellón y mientras estoy ahí a las 9 de la mañana, sabes que estás en el box, te hacen muchas pruebas, no encuentran ninguna infección, ni foco de infección ni nada. No hay ninguna explicación de por qué yo me encuentro así, porque vuelvo a tener fiebre. Mientras estoy allí, me levanto para ir al baño y noto ya que mis piernas empiezan a ceder. Pierdo movilidad en piernas y brazos. Y eso va muy rápido. Hasta el punto de que ya a las 5 o 6 de la tarde prácticamente no me puedo mantener de pie. Y entonces ya los médicos me dicen que están sospechando de un trastorno autoinmune que se llama el síndrome de Guillain-Barré, que yo no sabía lo que era, evidentemente, que ataca el sistema nervioso periférico y puede evolucionar muy rápidamente, como fue mi caso. Es decir, que, para resumir, el día siguiente, por la mañana, me ingresan en observación el día 4 de mayo y el 5 de mayo por la mañana a primera hora ya me trasladan a la UCI, incapaz de moverme y de respirar por mi cuenta. La verdad es que bueno, es bueno que este tipo de síndromes que puede resultar un poco más bueno, ajeno, ¿no? Al gran público y demás, son nombres propios y tal, pero un síndrome como es el Guillain-Barré, más común de lo que parece, para que nos entendamos un poco, estamos hablando de algo muy angustioso, porque es como una respuesta inmune del organismo a infecciones de varios tipos, principalmente pues víricas, ¿no? Suelen ser muy frecuentes y sobre todo es la angustia, ¿no? El cómo se vive por dentro, de decir, es que es una cuestión de horas, el perder la movilidad de forma ascendente, ¿no? Primero de las extremidades y demás, va subiendo a la parte central del organismo, entonces se vive como de algo muy angustioso, ¿no? Entonces, imagino que fue algo un poco traumático, por lo menos mientras la parte que recuerdas. Pasa algo muy curioso que yo pensé que primero que eso me pasaba a mí, pero luego he leído otros casos también que es algo que sentimos los que estamos en una situación donde evoluciona tan rápidamente que no puedes asumirlo. El cerebro no puede gestionar un cambio tan brutal, ¿no? Que en menos de 24 horas yo solo podía mover la cabeza de un lado a otro. No podía respirar, ya me ponen el respirador y todo, ¿no? Que entras un poco en fase de negación.
Es decir, que a mí no me pasa, no puede ser esto, ¿no? De hecho, cuando me dicen que me van a ingresar en observación, aún podía hablar, el día siguiente no. Yo digo, no, ya volveré el lunes, hoy es jueves, yo quiero estar el fin de semana en mi casa, ¿no? Y me dicen, no, es que estás perdiendo movilidad, te está costando respirar. Entonces, no entiendes muy bien lo que pasa ahí, ¿no? Y también tengo que decir, a partir de estar en la UCI ya me empiezan a medicar, que es decir, con tranquilizantes. Es muy doloroso también, puede serlo, en mi caso lo fue. Un dolor lumbar, dolor en las piernas, es un dolor que tienes que poner una escala nueva de lo que habías vivido antes en cuanto a gestionar dolor, ¿no? Y a partir de ahí ya empiezo a estar muy medicado. Sí. Fíjate lo que son las cosas, ¿eh? El hablar de una escala de dolor distinta y lo fascinante que es un poco la capacidad de resiliencia o de incluso a veces de resistencia del organismo, decir, oye, esto no puede ser cierto, ¿no? Pero bueno, lo es y cuéntanos cómo ha sido un poco, cómo fue el desenlace o cómo os puso en el mismo camino. 45 días en la UCI, luego un tiempo de espera en el Hospital General, hasta trasladarme al Hospital de la Magdalena para iniciar rehabilitación allí. Es decir, que cuando yo ya puedo respirar por mi cuenta, ¿no? Básicamente. Y ahí estoy un mes en la Magdalena, consiguen que yo me levante con ayuda en algo que se llama un transfer, que es como un aparato que te apoyas, me enseñan a utilizar una silla de ruedas y cuando por fin puedo dar unos pasos con un andador también. Y a partir de ahí ya a casa. Es decir, yo llego a casa, necesito una silla de ruedas para salir de la casa, para moverme por casa un andador. Y es cuando un muy buen amigo mío me dice, bueno, ya me lo había comentado antes en el hospital, tienes que hablar con Mateos de Fisiomats, yo creo que te puede ayudar. Entonces cuando yo llego a casa a finales de agosto, ya llamo a Mateos y él viene a verme y allí de estar en un momento que yo no me encuentro nada bien, no tengo claro si esto me voy a recuperarme 100%. Es todo muy incierto, ¿no? Para ti cuando estás en una situación así. De Mateos venir a mirarme, recuerdo por ejemplo que me dice, me examina, me prueba mi fuerza, de todo, y a un momento que me dice, levántate y coge el andador e intenta levantarlo. Y no podía levantar un poquito, pero nada más. Y yo como paciente ahí igual pienso, él es fisioterapeuta y no me va a dar muy buen pronóstico. Yo pienso, esto no va a ser posible, es un poco la sensación que tengo. Y al momento se lo digo y digo, ¿tú crees que volveré a la montaña? Que es una cosa que me encanta, hacer senderismo. Y Mateos me dice, tú vas a volver a la montaña y luego el año que viene tú vas a estar haciendo crossfit si quieres. Y bueno, me emocionó un poquito, ¿no? Porque fue un momento muy determinante para mí que él expresa su forma de decirlo, que aquí no hay duda. Yo no sé si lo sabía realmente, pero es lo que me transmite. Pero qué importante. ¿Lo sabías realmente? No, que va. Sí. Es curioso porque justo cuando Mayo ingresó, este buen amigo Fred me lo dijo, me dijo, oye, un amigo ha entrado en la UCI, está muy grave, por favor ayúdale. Entonces me pongo en contacto con contactos que tenía dentro del hospital y otros sitios para informarles de que hay un caso, síndrome de Guillain-Barré, cuál va a ser el proceso, dónde lo van a llevar, para yo también poder implicarme de alguna manera externa, ¿no? A lo que podría él desarrollar en el hospital. Pero claro, eso fue en mayo y luego a mitades de junio me dicen que no, que ya está, que seguramente le van a desconectar, que Brian estaba entrando en paradas y que era bastante probable que no íbamos a hacer un proceso de rehabilitación ni nada. Entonces, claro, a mí ese momento me emocionó y me puso triste porque, claro, no entendía bien de quién se trataba porque no le había conocido más que una vez por el pueblo, pero sí tenía mucha cercanía con sus amistades y me dolió me dolió de cerca. Dije, vamos, hostia, Brian, va, sal de ahí. Y lo chulo fue pues el proceso en el que cuando ya, digamos, ya salió de la fase grave de la UCI, donde ya se estaban despidiendo de él, pero al final remontó, cuando pues me llevaron, digamos, me volvieron a llamar y me dijeron, oye, Mateus, Brian va a volver a casa, te avisará. Dije, bueno, pues perfecto, me avise, en plan, que por su cuenta coja y que me avise, y entonces yo ya daré todo lo que pueda por ayudarle. Y cuando es una alegría ya decir, oye, mira, claro, estaba pintada la cosa mal, pero claro, vamos a por todas, ¿no? Exacto, entonces yo tuve como el pico de decir que no se vaya, y cuando me avisaron, vamos, dije, me acojoné. Dije, a ver, ahora yo con esta persona que ha pasado por esta fase, ha pasado por esa gravedad y que es algo muy importante, ¿no? El ejercicio, pero sí, las primeras fases son
son decisivas. Claro, yo iba con mucho respeto y con mucho cuidado a realizar un buen diagnóstico de fisioterapia, a valorar bien sus capacidades funcionales, descartar todas las banderas que podíamos para no poner en peligro su salud. Y cuando le vi, me alegré mogollón, le vi que se podía mover un poco, faltaba muchísima fuerza, muchísima movilidad, muy rígido, con mucho miedo, catastrofismo por las nubes, de todo. Pero claro, veía un potencial que era como, que vamos, esto lo sacamos adelante. Pero vamos, la seguridad no había ninguna. ¿Y en qué detalles veías ese potencial? O sea, la mirada de fisioterapeuta, ¿no? ¿Dónde veías tú que había margen de mejora? Sí, ¿que hay algo objetivo o tenéis mucha intuición, por así decirlo? Es que no sé si es la intuición o la motivación. A mí el factor que me agarró fuerte y dije, lo levantamos y que suba a la montaña, fue su madre, que estaba con él pasando por el proceso, y en el momento en el que me abrió la puerta, claro, vi una señora súper mona, danesa, pequeñita, con sus ojos encristalados, y claro, yo vi el sufrimiento de la madre y dije, que ya me da igual, Brian, tú te vas a levantar pues, por tu madre, vas a caminar por tu madre, vas a hacerlo. Y claro, que después de arrancar, de ver que podía moverse un mínimo, y su madre observándolo todo, mirando con mucha cautela, con cierta hasta inseguridad hacia mí, con ¿este quién es? ¿Este por qué te está haciendo esto? Y claro, yo entrégame un bucle ya de esto, vamos, lo tenemos que sacar adelante, ya no por Brian ni por los amigos, sino por la madre, que la madre necesita ver a su hijo fuerte y bien. Y a mí fue como el factor el que me dijo, vale, seremos capaces, y él mismo con su actitud de querer mejorar, de querer implicarse, de querer ir un poquito más allá, que pues fue lo que como lo decisivo, ¿no? Ahí, esto trayéndolo un poco a lo científico, tiene un factor de efecto placebo increíble, es decir, que nuestra propia ilusión y nuestra propia capacidad de motivarnos, y creo que lo que transmite Physiomaths mucho es la motivación. Y es fundamental a la hora de recuperarnos, a la hora de curarnos, a la hora de atravesar la enfermedad. No solo en ese proceso de recuperación, de rehabilitación, sino imagino que también cuando estabas en la UCI, no sé qué nivel de conciencia tenías en cada momento, Vale. pero imagino que tú tuviste que tener una fortaleza muy grande en ese momento. Y hay un momento, disculpa, que dejó de tener esa fortaleza. Hay un momento que yo estoy a punto de rendirme, ¿vale? Es decir, yo de esto no salgo. No estaba en coma, pero estaba tan medicado que yo estaba despierto, digamos, a ratos, ¿no? Y, Además, y perdona que te corte aquí, Brian, por lo que yo, en contacto con pacientes que he tenido y demás, veo muchas veces en las unidades de cuidados intensivos, se pierde un poco la noción del tiempo, pero ya no solo del tiempo que se lleva, sino si es de día, si es de noche, si es, fue es al muy final, complicado. que yo era capaz de un poco contar días y saber, de hecho también los acontecimientos, que yo era consciente de cosas que pasaban, pero no en qué orden, por ejemplo, ¿no? Y hay un momento que mi madre y mis dos hermanas, que viven, son, como se dice en Dinamarca, viven allí, y yo me despierto un momento y están allí, con mi pareja, Vicente, yo no sabía a qué habían venido, claro. Y mi primera reacción fue porque en ese momento cuando estaba despierto, yo no me creía nada, porque sí que los médicos intentan explicarte el Guillain-Barré remite, te puedes recuperar, vas a volver a caminar, te puedes recuperar la vida, pero es muy difícil de entender cuando estás así, ¿no? Porque para empezar no conoces la enfermedad y esa es una situación que resulta poco probable para ti. Y hay un momento que yo no podía hablar porque estaba intubado, pero intento comunicar a mi hermana mayor y yo le digo, quiero irme a casa a morir. Acto seguido entra mi otra hermana con mi madre y mi pareja también. Y cuando vi a mi madre, fue la primera vez que yo cambio o sea, que recupero mis ganas de luchar, ¿no? Cuando vi a mi madre y a mi pareja, que intentan sonreírte y decir vas a seguir adelante y lo hacen, pero yo veía ese miedo detrás de sus ojos, que se nos puede ir. Y ahí pensé, no, si no lo haces por ti, tío, hazlo por ellos. Entonces eso fue la primera vez que yo recupero un poco las ganas de luchar. La segunda vez es cuando llego a casa, que viene este señor Mateos, que ya estoy allí, quiero decir, ya no me voy a morir, pero yo no sé hasta qué punto puedo recuperarme. Y cuando ya me habla de esa manera que no me deja lugar a duda de que eso lo vamos a conseguir. Entonces,
ese efecto psicológico que me supone a mí de reencontrar esperanza, digamos, ¿no? Porque los médicos, que yo lo entiendo, no te pueden decir ni el tiempo, te vas a recuperar en 6 meses o en un año, o igual no te recuperas. No son tan claros en ese sentido y no pueden serlo, evidentemente. Los fisioterapeutas en el hospital, que estoy muy contento como me trataron, pues tampoco te dan una esperanza, ¿no? Llego a casa, inicio fisioterapia, tengo que decirlo, para la Seguridad Social, que no es una queja, pero es así, que también tiene un tiempo limitado. Eso, yo veo una forma de fisioterapia muy pasiva, muy floja. Y tengo la sensación de que yo aquí no voy a ningún lado, no va a pasar nada. Muy rígida, ¿no? En paquetes de, Sí. pues tengo este tiempo y lo que se pueda. Unos Y, ejercicios así con el hombro, un poco con los pies y ya está, ¿no? Quiero decir. Y cuando ya empiezo con Mateos y me pone un plan totalmente distinto, que fue las primeras veces muy doloroso, con mucha angustia, con mucho miedo, porque también me había afectado mucho el equilibrio. Yo si me levantaba me caía, pero día a día, todos los días, empujando, y ya cuando ya empiezas a ver los primeros pequeños pasos de mejora, que empiezan muy rápidamente, cuando empiezas a moverte, es ya cuando cambio el chip por segunda vez y digo, yo voy a confiar en este proceso, voy a confiar con los ojos cerrados, por decirlo de alguna manera, y seguir adelante. Totalmente. Qué importante, ¿verdad? Es esa llama, ese punto de motivación, Sí. que al final, como comentaba Marcos, es que se subestima el efecto placebo, vamos a decir, también el efecto nocebo, menos conocido pero en sentido contrario. Cuando uno se explica eso un poco. es un gran desconocido, ¿vale? Pero todo tiene su alter ego, ¿no? Entonces, al igual que se describe y se conoce muy bien el efecto placebo, ¿no? Ese efecto beneficioso por el mero hecho de algo, de creer que algo es positivo, ¿no? Porque, digo, con los medicamentos, una pastilla que realmente no tenga nada, pero que creemos que en ello. Lo mismo sucede en el caso contrario, es decir, cuando nuestro cerebro está convencido de que algo es tóxico y algo es perjudicial, aunque no lo sea por sus propias características, tiene la capacidad de provocar, de desarrollar en el organismo efectos adversos. Siempre decimos que la mente en realidad es una auténtica farmacia, y eso yo creo que personas como tú, Mateus, trabajáis con ello día a día, en el sentido de que para lo bueno y para lo malo, si uno se empeña en ir mal, acaba yendo mal, y si uno se empeña en ir bien, oye, garantía no es, pero puede marcar la diferencia, como creo que fue en este caso, ¿no? Sí. Pues en este caso el ver a tu familia, a tu madre, a tu pareja y demás, el decir, es que tengo que tirar por ellas, ¿no? Aunque no sea por mí, ese fuego, qué importante es para ponerlo en marcha. Entonces, claro, Mateus, yo aquí en este punto, dos cosas de preguntarte, ¿no? Primero, una de ellas, ¿en qué momento un poco de tu vida, de tu desarrollo profesional, te coincide esta historia? Es decir, un poco qué trayectoria tenías ya detrás, cómo te veías un poco de preparado para enfocar un caso así de complicado. Y en segundo lugar, bueno, pues cómo encaja eso, ¿no? Dentro de esta filosofía que nos hablabas antes, ¿no? De personalizar en el buen sentido, de salirse un poco del guión rígido establecido y adaptarte a la persona. Como decimos los médicos, no tratamos enfermedades, tratamos enfermos, no tratamos patologías, tratamos personas, ¿no? Entonces, ¿cómo encajaba esto en tu forma de trabajar, ¿no? Y en qué momento de tu vida personal y profesional te llegó esta historia? Muy buena pregunta. Pues vamos a retroceder. A remontarnos un poco. Vamos a remontar a la base del todo, que es un chaval, ¿no? de la Polonia profunda, donde todo era salvaje, donde todo era movimiento, donde todo era explorar y donde todo era, pues, alucinar, ¿no? con las maravillas del mundo. Entonces, ahí pues arranca como un explorador de lo inconocido. Ese explorador acaba, ¿no? Por circunstancias laborales de sus padres en España, y empieza con el proceso de adaptarse a unas nuevas circunstancias, ¿no? Y esa necesidad de un niño de 8 años adaptarse a tanta novedad, un nuevo país, un nuevo idioma, todo hace que se refugie, ¿no? en sí mismo, y en que se proteja a través de ¿qué? Pues a través de lo que mejor se le daba y lo que más le gustaba, que era el movimiento, el hacer deportes extremos, hacer bici, hacer senderismo, correr, entrenar fuerza, empezar con las artes marciales. Era una manera de protegerse, ¿no? Ese niño interno que había sufrido que le sacaran de su sitio, de su zona de confort, y tuviese que empezar desde cero en otro sitio, pues encuentra... Un refugio, ¿no? Un poco como llevarte tu casa a otro lugar. Exacto, y entonces empieza un proceso de
de focalizar la vida hacia, pues hacia la vida saludable, porque lo necesitaba internamente, sentía que si me cuidaba, si entrenaba, si estudiaba, si comía bien, todo iba a ir bien, sin saber realmente de lo que estaba hablando. Tenía 14, 12 años, pero confiaba en que aquello que me sentaba bien iba a ayudarme a estar mejor. Con los años comprobé que así era, pero realmente en ese entonces no tenía nada claro. ¿Qué pasa? Que seguí estudiando, seguí formándome y entrando cada vez más fuerte y me sentaba cada vez mejor. Entonces en ese momento decidí, ¿no?, a través de un profesor del instituto, dónde voy a enfocar mi futuro profesional. Tenía diferentes vías, pero siempre ya decantándome hacia la salud de las personas, hacia cuidar y hacia acompañar. Como bien hacía mi madre siempre, dar una calidez de madre y de cercanía que ayudaba, que da igual que fuese un mal día, da igual que pasasen pues cosas horribles, esa cercanía de tu madre y ese calor que yo te podía dar, pues te ayudaba a seguir para adelante y tener un sentido, ¿no? De ese sufrir, lo sufrías con un sentido más amplio que lo que sufrías en ese momento. Entonces, como una persona que se iba explorando y que tenía esas ganas de aventurarse en la vida y ir explorando, donde empecé, ¿no?, a entrenar a algunos amigos, a entrenar en diferentes grupos, pero por el mero hecho de, pues, oye, a mí esto me está sentando bien, a ti también te va a sentar bien. ¿Qué pasa? Que me excedía un poco, porque mi intensidad pues superaba las ganas de entrenar de los demás y pues alguno que otro se cabreaba. Hasta aquí llegamos. Exacto, entonces entré como en ese modo de hay que darle caña y la salud se respeta y se cuida en serio. Empecé a formarme en la universidad y empecé a darme cuenta que había que relativizar y que había que reducir un poquito la dureza de esa actitud, de esa conducta, que vamos, que ni beneficiaba a los demás ni me beneficiaba a mí. Que la vida sí es dura, pero es igual de dura como cada uno se la plantea, ¿no? Como interpretamos la vida, como nos lo tomamos todo, al fin marca el antes o el después. Entonces ya una vez entrado en la universidad, entré como una especie de bucle de la incertidumbre, de no entender nada. Todo lo que a mí me había ayudado a sobrellevar las situaciones de la infancia, de repente se me está desmontando ante un montón de conocimientos de otros compañeros, de otros profesionales, de una manera de cuidar la salud y la vida de una manera menos intensa que la que yo consideraba que era la correcta. Y ahí fue cuando, al acabar la universidad, me pegué la gran hostia. Me pegué la gran hostia porque pensaba que lo hacía todo tan bien que cuando me tuve que enfrentar a mi ego y a mi capacidad de crear de nuevo, ¿no?, saliendo, digamos, de la universidad, me quedé bloqueado. Me quedé paralizado y me di cuenta que no tenía ni herramientas, ni me las había trabajado, ni nadie me había acompañado, porque yo solo podía, pero vamos, no podía nada y me di cuenta cuando más lo necesitaba, que era el momento ya de salir al mundo laboral. Entonces en ese momento me quedé desamparado, entré en un pequeño cuadro de ansiedad, de depresión, y me quise salir de la salud. Algo que todavía tenía claro desde siempre, que lo quería explorar, que quería ver cómo funcionaba. De repente no tenía ni la ilusión de hacerlo, ni me apetecía. Es que qué difícil es un poco desmontar los castillos de naipes que nos construimos a veces un poco de certezas de la vida, que esto aplica yo creo a cualquier profesión realmente, y pasar quizás también, puede ser a través de una experiencia traumática, una enfermedad, o a través de, bueno, pues un cambio de país en este caso y de salir al mercado laboral, accidentes, es decir, eventos que te invitan a resetear, ¿no? Un poco, hacer ahí el control, de suprimir y decir, vamos a replantear un poco esto y a asociarnos un poco con los demás. Entonces, cuéntanos un poco cómo saliste de ahí o qué es lo que te movió en este caso. Claro, entonces, en ese agujero, que es el problema de la salud mental, de la ansiedad, del sufrir, el sobrepensar, ¿no?, esa rumiación constante que no te deja actuar y que estás realmente paralizado, algo en lo que me había metido de forma inconsciente pero voluntaria, ¿no?, a base de dureza, hay que pues, trabajar duro y con mucha intensidad. Me di cuenta que tenía que rebajar esos niveles y empezar a apoyarme en los compañeros que me rodeaban, retomar esas actividades y esos hábitos de vida saludables como pues, leer, escuchar un buen podcast, hacer deporte, pero no deporte de riesgo agresivo, vamos a machacarnos, sino deporte de salud, de cuidarse, de mantener una constancia en esa rutina y no hacer picos de, pues me subo a una gran montaña, me hago un gran descenso, no, lo neutral, ¿no? Lo que puedes realizar a diario.
Entonces, ante la necesidad de cuidarme a mí mismo, aprendí el valor que tienen esos hábitos de vida saludables y lo importante que es darse cuenta antes de pegarse la hostia, ¿no? Esos identificadores que tu cuerpo está avisando, tanto en lo físico como en lo emocional, como en lo social, nos va avisando. Lo más fácil, ¿no?, es ponerse unas gafas opacas, no veo nada y tiro para adelante. Entonces, una vez habiéndome dado cuenta, empecé, claro, a formarme y a leer más hacia ese date cuenta antes de pegarte la hostia, empieza a realizar pequeñas actividades cotidianas que sean saludables, pero ves validándolas sobre la marcha según cómo te vayas sintiendo. Entonces, y la importancia un poco de algo que acabas de mencionar, que me parece clave, ¿no? De hacer algo sostenible. Es decir, que lo comentábamos antes, ¿no? Hace un rato antes de entrar, ¿no? Es decir, que no sea tan importante el ser rígidos con los hábitos diarios, no fallar en ni uno y demás, por doctrina, por así decirlo, o por prescripción, sino hacer de ello algo agradable, algo que pueda apetecer que sea un estilo de vida, ¿no? Llevándolo un poco a tu terreno, pues en lugar de un deporte necesariamente extremo respecto a lo físico y respecto a todas las esferas, poder hacer de ello un fenómeno social, que se puede hacer con los amigos, que se puede hacer en un entorno natural, agradable, es decir, algo que se puede interiorizar como estilo de vida, ¿no? Correcto. Y que se pueda mantener, porque si solo son picos, los picos de adrenalina son fenomenales y te dan, vamos, ¿no?, de una grandeza de lo he conseguido, pero realmente cómo de sostenible es, ¿no? Cómo de sostenible es apretar el acelerador y ir a 6.000 revoluciones sin cambiar de marcha. Pues date cuenta que la marcha te dopamina. Claro, y siempre, pues yo lo digo porque yo he vivido en el mundo de los picos. Porque recoges el guante, ¿verdad? Recojo el guante de los deportes extremos y yo he vivido por y para esos picos, para hacerte un gran tubo, para tirarte esquiando por una montaña súper empinada, y siempre buscas algo que te dé más adrenalina. A ver, claro, puedo decir que eso en sí mismo no está mal, es decir, que a ver quién nos va a interpretar así. Te da propósito. Claro, eso es decir, que eso en sí mismo no tiene per se nada malo de forma implícito. Lo peligroso es asumir que esa es tu meta y que todo lo que se salga de ahí, de ese guión, o todo lo que esté por debajo, ese subidón de dopamina y de adrenalina y demás, no sea válido. Yo creo que ese es un poco el problema, ¿no? Hay que ver la salud de una forma un poco más holística, ¿no? Eso es. O sea, tienen que estar también estos picos de emociones para mantenernos motivados, para mantener la ilusión, para seguir continuar con ese crecimiento, pero también tienen que estar presentes las actividades de mantenimiento y de constancia, el propio entrenamiento semanal de fuerza, el aeróbico, y bueno, que hay que tenerlo todo en conjunto, y también el mental, lo que decías de pasar tiempo escuchando un buen podcast o leyendo un buen libro y reflexionando, escribiendo. Hay muchos momentos que son quizás un poco más rutinarios, ¿no? Pero que son fundamentales a la hora de mantener la salud, y voy a ir a lo básico, que es acostarse a la misma hora y levantarse a la misma hora, que a ver si lo logramos conseguir, y eso es algo que es tan importante como todo lo demás o más. Ahí está la diferencia, ¿no? Entre la motivación puntual, sirve para un momento, y la constancia, ¿no? Esa especie de contrato con uno mismo de decir, oye, pues voy a cumplir con esto que en el largo plazo me compensa. ¿Cómo integraste un poco eso en tu desarrollo? Correcto. Pues ahí es donde, ¿no?, digamos, integro esa conciencia de que no sé nada y que el mundo está lleno de conocimientos muy válidos y que hay que explorarlos para ir hacia una dirección que sea sostenible, que sea larga en el tiempo. Entonces, a través de esa disciplina de pequeños hábitos, entrenamiento, cuidado de la salud mental, de la salud social, de la salud emocional, de todo un poquito, ¿no?, teniendo como ese concepto de salud holística, empiezo a hacer como una renovación de hábitos y de conductas y de maneras de pensar en mi vida. Eso es, año después de haber entrado en el agujero, empiezo a sentir que estoy saliendo. En ese momento en el que empieza a salir, se me ocurre la brillante idea de meterme en el emprendimiento. Tenías poco, ¿verdad? Claro. Busco un agujero más grande. Tengo poca dopamina, vamos a buscar algo más difícil de salir. Correcto. Esa aventura, al principio. Entonces, ahí fue donde, a través de esa manera colaborativa que entiendo que ha de ser la salud y que ha de ser un entre todos, vamos a construir algo bonito y algo que sea sostenible y algo que sea para todos, ¿no? Plan, una salud pública para todo el mundo,
se me ocurre la brillante idea de emprender mi viaje apoyándome en mis compañeros que en aquel entonces vivían conmigo, bueno, muy buenos amigos, ¿no? Asesores legales, asesores de emprendimiento. No lo hagas, o si lo haces, ten cuidado. Entramos dentro del emprendimiento y nos empezamos a validar todo aquello que hemos considerado que es importante para nuestra salud, ¿no? Para mí mismo. Empiezo a darme cuenta que ese estilo de vida cañero, de motivación, vamos a darnos caña, es muy frecuente en los pacientes que estaba tratando. Muchos casos que venían por una dolencia, venían a ponerse un parche, ¿no? De hazme un masaje que necesito volver a hacer esto. Veía muchísimos parches en la salud de las personas, pero muy poca implicación con lo importante, ¿no? Con el ejercicio físico, con entender por qué te está pasando X, entender que la salud no es algo momentáneo, no es una pastilla que tomo esa pastilla y me sienta bien, sino la salud es un cuidado largo, constante de pequeños hábitos que te van a hacer sentirte bien, no aquí ahora, que también, ¿no? Por ese chute hormonal, sino que a largo plazo lo vas a ver y te vas a sentir recompensado. Sí, sí, qué frecuente es esa tendencia que tenemos, ¿no? A la solución rápida, a la pastilla o al parche para ir tirando, pero qué importante es, ¿verdad, Brian? Bueno, tanto en la historia que tuviste como en tu día a día. Lo que estaba diciendo Mateus ahora, si me permite, que era un muy buen ejemplo de lo que estabas hablando, que mi vecina, que tiene 78 años, también para mostrar que nunca es tarde, para empezar. Que cuando ella, hace unos meses, ha visto todo el proceso que he vivido yo con Mateus y Alberto de Fisiomas y lo que me han hecho, lo que han conseguido conmigo, me dice, me duele mucho la espalda, estoy siempre hecha polvo, ¿me puedes dar el teléfono de Mateus? Y yo, sí, te lo doy. Y yo digo, ten en cuenta, porque la conozco, que me haga un masaje. Me dice, es que no te va a dar un masaje solamente, también te va a dar un masaje, te va a poner en camilla, pero te va a dar deberes, te va a poner a hacer un montón de cosas ahí en el gimnasio con ellos. Y no, que me dé un masaje. Vale. Pues ella empieza, y ¿dónde está ahora? Mateus 3 meses después, primero quejándose un poquito, ahora está encantada. Dice, ostras, ahora cuando voy al súper, cojo la garrafa de agua, no me cuesta tanto. Es decir, que una señora de 78 años que nunca ha hecho deporte en su vida, que con el entrenamiento funcional que está haciendo ahora con ellos, pues le está cambiando un poco la vida con la edad que tiene, ¿no? El problema de digamos, convencer a las personas de que se cuiden, ¿no? Que creo que ahí estaba el punto de fricción de ella, que sí, hasta que no vio un punto de mejora en ella misma, digamos que no se convenció. Y entonces necesitas a personajes como Mateus con esa garra y esa motivación que el primer día te dicen, bueno, venga, te doy el masaje y empezamos por ahí, pero luego eso continúa y ese acompañamiento poco a poco vas llevando a esa persona hacia el gimnasio o hacia otro tipo de actividades o viendo un poco dónde flaquean, y si consiguen aguantar que unas semanas, unos meses... Es que no tarda tanto en llegar, no tarda en muchos casos en llegar, porque yo he hablado con gente que han empezado el entrenamiento funcional conmigo ahí también, y pues cada uno trae su historia, ¿no? O diferentes edades, que después de la primera semana algunos dicen, ostras, esto es muy duro, ahora estoy más cansado, me tengo agujetas, y digo, bueno, eso es bueno, pero yo suelo decirles, aguanta entre 4 o 6 semanas y verás que de pronto vas a ver que no te va a costar tanto, te vas a encontrar mejor, más movilidad, más fuerza, y realmente no pasan tantas semanas muchas veces. Claro, y cuando pasa ese periodo y se les revela esa nueva situación de su vida de que han mejorado y que les genera felicidad, motivación. Claro, eso ya es un premio, ¿no? Que dices, quiero seguir, quiero más, quiero mejorar más. Claro, ahí ya esa persona... Botella, ¿no? El cuello de botella de cuando tienes esa retroalimentación, sí, la cosa cambia, pero lo complicado es llegar, ¿no? Y esa persona empieza a rejuvenecer y a tener una mejor calidad de vida, que es lo que creo que debemos buscar todos, ¿no? Sí, cuadrar nuestra curva de la longevidad. Sí, de hecho, bueno, nosotros en Eternal Diagnostics nos queda muy de cerca el derribar un poco esa barrera autoimpuesta en inmensa mayoría de las ocasiones entre lo que es la edad cronológica, esa maldita cifra que dicta nuestro DNI, y que de forma cultural muchas veces nos invita a pensar a dónde voy a ir yo con mis 75 años. El problema es que hay gente que lo aplica con a dónde voy a ir yo con mis 40 años. Quiere decir que estamos hablando de cifras, pero
nosotros, un poco por circunstancias vitales, por personas a las que has atendido, por tal, conocemos muchos casos que son a veces incluso complicados de creer, ¿no? Que esa cifra de edad cronológica que tenemos, comparados con nuestra verdadera edad biológica, hay un mundo, ¿no? Que eso es un poco lo que queremos poner en valor, y que imagino que, en cierto modo, fue también algo de lo que te pudo pasar ya, a modo de spoiler, ¿no? El desenlace un poco de la historia, en este caso, pues, felizmente, como podemos ver, ¿no? De forma muy activa. ¿Cómo percibes tú eso, ¿no? Ya no solo en el caso de Brian, sino en muchas otras personas que tiran un poco la toalla por la edad que tienen o sus circunstancias, y cómo relativizamos eso para precisamente superar ese cuello de botella? Es decir, hasta que empieces a ver resultados, no te crees realmente en cómo puede mejorar tu vida para ti y para los tuyos. Que creo que es una muy buena pregunta, y creo que realmente lo importante es confiar en el proceso, confiar en los profesionales sanitarios, profesionales deportivos, personas que te van a ayudar a introducirte en ese proceso, en ese mundo, porque sin confianza no hay compromiso, sin compromiso no hay constancia, sin constancia no hay resultados. Entonces, lo importante para las personas que quieren adentrarse en ese mundo es confía en el proceso, confía en las personas que te acompañan, y sé consciente que el resultado no es momentáneo, que el resultado va a aparecer de forma progresiva y que va a ser mucho más de lo que te esperabas, pero no va a ser todo un camino de rosas. También hay espinas, y que las primeras semanas, dependiendo de cómo te adapten y te ajusten el entrenamiento, que ahí es donde es interesante entrar, ¿no? En la manera en la que te vas a exponer a las primeras veces va a determinar si te vas a quedar o no. Entonces, para los profesionales que nos dedicamos a ello, es súper importante tener en cuenta que no todas las personas son iguales, que no todas las personas se sienten de la misma forma, que no todo el mundo está en un mismo momento vital, y que escuchar de verdad y realizar esa valoración y conocer a la persona y conectar con ella puede determinar que esa persona acabe dedicándose al CrossFit, levantando 80 kilos en sentadillas, subiendo picos de montaña, después de haberse recuperado de un síndrome tan grave como el síndrome de Guillain-Barré, y no tratar de machacar de entrada a todas las personas, considerando que el deporte es bueno, el deporte es importante y hay que entrenar fuerte, porque muchas de estas situaciones conllevan a que la persona coja más miedo, que le coja más respeto al deporte, porque las agujetas van a ser peores, porque los dolores que va a tener van a ser peores, y son normales. Y es natural que tu cuerpo, después de haber estado parado, lo expongas a una intensidad de ejercicio, pues igual que nosotros, si ahora nos ponemos a entrenar, vamos a tener agujetas, cualquier otra persona también. Pero si el entrenamiento está lo suficientemente bien adaptado, progresivo, y el acompañamiento que recibes, ¿no? La cercanía que recibes de ese profesional que está trabajando contigo es bueno, pues pasará una semana, 2, 3, 4, las que tu cuerpo necesite para regularse. Pasarás por ese momento de dolor, de molestias, de dudas, de no quiero volver, como pues con la vecina de Brian, Pilar, 78 años, solo quiero masaje, salgo del masaje, me fumo un cigarro y me voy. Claro, pues ve poco a poco entrando hasta que después de 3 meses no quiere ni ver la camilla, no quiere subir, se ha hecho un grupo de amigos con los que entrena, se ha hecho un grupo de apoyo, está intentando dejarse el tabaco, está sintiendo que es la responsable de su cuidado, y que nosotros no somos nadie más que personas que acompañan y que adaptan esa carga. Entonces, creo que, respondiendo a tu pregunta, es importante que la entrada, ¿no? La primera vez, ¿no? Con lo que vas a experimentar en las primeras veces sea lo suficientemente agradable como para que quieras repetir, porque si no te asustas, y ahí es donde entra ese miedo a hacerme daño, es que yo no puedo, es que yo tengo esto y esto. Claro, imagínate que esa persona marcha con unas agujetas para casa, que yo creo que todos los hemos tenido aquí, agujetas que te duran 3-4 días, que dices tú, pero ¿cómo me pegué esa salvajada? Ya no quieres de saber nada. entrenamiento? Claro, una persona que no ha hecho deporte quizás nunca a un nivel intenso, o que nunca ha tenido agujetas, y de repente tiene unas agujetas horribles, que se encuentra peor que el día anterior, dice, y esto va a ser así siempre, ¿no? Porque se imaginará, claro, esto es lo de siempre. Entonces, ajustar bien, entender, oye, esa persona igual siente que eso es positivo. Puede haber muchos perfiles, ¿no? Y entender al paciente de una manera muy consciente es fundamental. Es fundamental ese periodo inicial, ¿no? Cuidar muy bien la entrada de esa persona,
escucharles bien, Mm. que es muy interesante lo que dices. Que ahí, claro, metemos un poco el concepto y meto aquí la cuña, que tan pesados somos con ello nosotros a veces, de la hormesis, ¿no? Ese del que no te mata, o sea, lo que no te mata te hace más fuerte, pero claro, esto hay que integrarlo de una forma que sea, fíjate, comentabas antes, ¿no? Como ingredientes fundamentales, confianza, primero, en el proceso y en la persona que lo aplica, para poder tener esa constancia y que permita, en cierto modo, disfrutar del recorrido. Es decir, pues obviamente habrá cosas difíciles, no cabe duda, y si no hay cosas difíciles no se va a poder recorrer, pero que resulte algo no traumático, porque no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, cómo integrar ¿no? esos esfuerzos, esos pequeños estresores horméticos que ahora te cuesta, pero esto vas a empezar a recoger pronto los frutos de ello, ¿no? Cómo poder integrarlo digamos, en el plan de esa persona, que le resulte lo más agradable posible y que, bueno, llegue a un proceso, pues que efectivamente, ¿no? De forma feliz. No sé cómo fue el marco temporal, ¿no? Digamos, el tiempo, porque, bueno, en realidad esto no acaba nunca, pero bueno, en cierto modo, hasta que la cosa empezó a cambiar, ¿cómo fue un poco la historia, ¿no? A partir del inicio de la rehabilitación? Bueno, llegado a ese punto yo sabía que iba a ser un proceso largo, probablemente bastante largo, ¿no? Porque ya había también empezado a buscar información por mi cuenta sobre otros casos, había entrado en contacto con gente que han sufrido el síndrome de Guillain-Barré, que me habían inspirado mucho y estaba claro que eso iba a ser un año, más o menos, pero tampoco pues no tiempo, porque hay gente que después de 6 meses están casi perfectos y hay otros que después de 3 años aún siguen en una silla de ruedas. Entonces no es posible, ¿no? Pero sabía que iba a ser largo. Pero llega un momento que te lo he dicho a ti muchas veces, Mateos, que esto va a ser el proyecto de mi vida. Y eso va a ser así, que ya una aceptación, yo estoy así y no sé cuánto va a costar, pero vamos a llegar de alguna manera, ¿no? Y eso es muy bueno y es algo que recomiendo a cualquier persona que está en un momento muy, muy difícil en su vida, es decir, no vas a retroceder, lo que eras antes no lo vas a encontrar. Ha llegado un momento de resetear tu vida y vas a volver a construir. En mi caso era físico, pero también mental, mucho, pues muy difícil de superar. Entonces, eso ya empieza a tener menos importancia para mí. Estoy de baja, entonces voy a estar de baja el tiempo que necesite, porque no van a forzar una alta cuando estás en una situación así, alta médica para ir a trabajar, quiero decir. Y cuando empiezo a ver resultados, y empieza a ir muy rápido al principio. Está claro que hay momentos que la curva se aplana un poquito, ¿no? Pero al principio va súper rápido. De no poder andar ni 5 metros por el dolor, pues me pongo a trabajar. Siempre he ido a buscar lo incómodo un poco, ¿no? A empujarme fuera de mi zona de confort, en cuanto a dolor y en cuanto a miedo. No voy a ir a la piscina porque me voy a caer caminando hasta la piscina. Pues él me lleva hasta la piscina y no puedo bajar la escalera a la piscina porque me duelen muchísimo los pies. Pues se pone detrás y yo sé que si me caigo, pues él me coge. No puedo salir de la piscina. Pues empiezas subiendo al borde, te pones en 4 patas, te coges a algo y vas subiendo. Y con todo eso, de un día al otro, a otro, ya empiezo a ver mejoras constantes. Hasta el punto de después de una semana de estar con Fisiomas, yo ya me quito el andador dentro de casa. Que es mucho, quiero decir, me voy apoyando un poco a los muebles y tal. Con lo cual, el tiempo empieza a tener menos importancia. Claro. Los resultados es lo que veo y es lo que me lleva a seguir y seguir. Qué bueno esa sustitución del factor tiempo por resultados. Y ya yendo al marco completo, ¿no? Desde... Sí. Porque pasamos por un momento en el que tú te habías rendido cuando estabas en la UCI, viste a tu familia, recuperaste esa fuerza, viste a Mateus y te dijo que tú ibas a levantar 80 kilos en sentadilla. ¿Y a dónde vas? Que eso aún no me lo creía, pero... Claro. Pero, por ejemplo, cuando recuperas la relación con la naturaleza, como por ejemplo que tenemos la suerte que nos hayáis venido a ver aquí a Cebón, a nuestras oficinas, y no vinisteis solo aquí, sino que creo que ayer estuvisteis en la ruta del Cares, o antes de ayer, ¿no? Sí, 26 kilómetros de paseo. Un buen paseo, Las vistas son buenas al menos. Increíbles, una naturaleza espectacular aquí. Sí, la verdad que es una pasada de los picos de Europa. Y, claro, ¿qué sensaciones tienes, o sea, cuando pasas por algo tan grave, cuando entras en un agujero tan profundo y logras salir
y experimentar algo que ni de lejos te plantearías cuando estabas con el andador, hacer Sí. la ruta del Cares, Sí, tranquilamente, sí. mucho más rápido que mucha gente, probablemente. No lo sé, pero lo hicimos bien, creo, sí. Claro. ¿Qué sensaciones tienes? Mira, me lo preguntan muchas veces este tipo de cosas y me gusta, pero a la vez tiendo a decir, suena tópico, ¿no? Pero eso de que has estado a punto de morirte, te recuperas, hay un antes y un después, pero es que hay un antes y un después. Y hasta el punto de cuando hablo de estas cosas, si me nota igual, me emociono realmente, ¿no? Pero tampoco quiero perder esa emoción. Creo que no lo voy a hacer nunca, porque no estoy traumatizado en absoluto, yo creo que no, pero conservo ese recuerdo de todo ese proceso que tampoco han sido 1 año y 4 meses desde que estuve en la UCI, ¿no? Que tampoco ha pasado tanto tiempo, pero yo siento dentro de mí que esa ilusión que yo tengo por todas estas cosas que estoy haciendo no la voy a perder, yo creo que no. Y apreciar la naturaleza que estoy viendo. Vino una cosa con esto, que Mateos lo sabe, que yo siempre he tenido respeto a las alturas, pero después de mi experiencia, esta se convierte en una fobia. Es decir, que te ve algo de altura en la tele y no puedes verlo, es una sensación dentro de mí. Y digo, yo desarrollo una fobia a las alturas. Pues como siempre, él me empuja a lo que me da miedo, a lo que es... Y no le cogiste María, con ese empuje. Y llega un momento allá y digo, bueno, no me voy a ir hasta el borde, pero puedo disfrutar de las vistas. Oye, y qué satisfacción da, ¿verdad? Ese, como profesional, el seguir todo este recorrido de una forma tan implicada y tan personal y ver un poco el desenlace, ¿no? O sea, eso tiene que cambiarte también. Es una pasada y pues hay una cosa que dice Brian que es muy importante y es ese empujar, pero sobre todo acompañar, ¿no? Porque todo el camino desde que entré en su casa, conecté con su madre, conecté también con una cosa muy importante que él me comentó, que era vamos a visibilizar este caso, ¿no? Que es un poquito la razón por la que estamos hoy aquí, por la que estamos también aquí en Asturias y por la que hemos ido haciendo muchas de las cosas que hemos ido haciendo, ¿no? Que es, vamos a demostrar que a través de un buen acompañamiento, a través de un buen empuje, a través de, vamos a exponernos a eso que nos da miedo, se puede conseguir cosas maravillosas. Entonces, ese miedo que Brian tenía a las alturas se manifestaba en que no era capaz de bajar un escalón mirando de frente. Entonces, vamos a ir poco a poco, le empujo a la piscina, sube, te empujo, sube, hasta el punto de decir, vale, pues es que no me muero, no me pasa nada, me estoy cayendo, no pasa nada. Después ya no son las escaleras de la piscina, ya son las escaleras de, digamos, de la urbanización, ya son las escaleras de la playa, ya empieza así de forma progresiva a sentir que cada vez que es empujado y acompañado se ve fortalecido y es capaz de ir un poquito más lejos, hasta el punto de que fue en mayo o en abril. En mayo. Que fue en mayo, organizamos, ¿no? De una forma muy planificada, muy organizada, una ruta que era de las más complicadas que hay en Benicàssim, ¿no? Que es la subida al Pico de las Antenas, y consideramos una muy buena oportunidad de hacer de ese reto de superación de Brian un evento colaborativo en el que todo el mundo es invitado y que, oye, si vamos acompañados, nos empujan aquellos que controlan, pero sobre todo están ahí por si a nosotros nos pasa algo, somos capaces de superar nuestros propios límites. Brian, el miedo, la fobia que le tenía a la montaña, claro, se desvaneció en el momento en el que sube con 80 personas al pico más alto de Benicàssim, siente que ni de lejos es el que más lento va, además habían ratos que corría, ¿no? Y siente como ese empoderamiento de no estoy solo y no lo hago por mí, lo hago por los demás, y hacerlo por los demás implica pues superar mis propias barreras, superar mis propios miedos e ir viendo de qué manera me voy a ir desarrollando. Entonces, aquí en Asturias hacemos 1 año desde que nos conocimos. Nos conocimos el 29 de agosto, empezamos con el proceso de rehabilitación, estamos ahora en septiembre, estamos cumpliendo 1 año de esa transformación de Brian hacia una mejora que no se queda aquí, sino es un llamamiento hacia todas las personas que tienen algún miedo, que tienen, ¿no? Que tienen esa sensación de que pueden ir un poquito más allá, pero que no saben cómo o no confían en quién. Pues, oye, hay un comienzo. Sí. Y este es el comienzo de la nueva vida de Brian, que si todo va bien, ¿no? Para finales de este año, para diciembre, lo vamos a sacar a la luz, porque no lo estamos haciendo todo esto solos, ¿no? Por nuestra cuenta, sino trabajamos junto a Borja Novak de Bermú Studio,
y estamos tratando, ¿no?, de documentar todo este reto de superación de Brian para hacer una llamada hacia la acción, una llamada hacia, oye, apoyémonos entre todos, ayudémonos entre todos, hablemos y expongámonos de forma progresiva a eso que nos da miedo. Porque si el resultado de Brian ha sido el de cualquier otra persona que no parte, ¿no?, desde esa UCI, desde esa muerte, desde esa parte tan trágica, ¿qué podemos conseguir, ¿no?, como sociedad, como conjunto? De que lo importante que son 365 días, y volvemos otra vez un poco a la disyuntiva entre el tiempo objetivo, tangible, y cómo aprovechamos ese tiempo, que lo cambia todo. Entonces fíjate lo que son 365 días en el caso de Brian, o sea, lo que ha dado de sí y lo que ha supuesto, ¿no?, de estar mucho mejor y no estar peor. Qué importante es la labor de grupo también, por lo que comentas, ¿no?, el sentirse arropado por otras personas que están haciendo algo parecido, oye, que tú te ves bien, que no solo no desentonas, sino que además estás en buena dinámica. Y sobre todo, oye, me ha llamado la atención, ¿no?, el decir, en lugar de hacerlo solo por él, vamos a convertir esto en una iniciativa. Qué importante es ahí el espíritu emprendedor, ¿verdad?, ¿no?, el detectar algo y la posibilidad de inspirar a los demás. Totalmente. Yo creo que hay una parte innata de todo esto, ¿no? Que quizás haya pues o una semillita que se nos haya plantado cuando éramos más pequeños, pero por ejemplo yo creo que se va creando pues a lo largo de sus entrenamientos, esos escapes, ¿no? La historia que contó Mateos cuando él llegó a España y empezaste a experimentar con tantos deportes y esas salidas a la naturaleza anteriores, y que todo tiene una raíz, ¿no? Y yo creo que lo hemos plasmado muy bien hoy. Puede ser, sí. Yo creo que al final es algo que también como hablando, utilizando precisamente el mismo ejemplo, algo que se siembra, que se planta, que puede tener un componente efectivamente innato, pero oye, que hay que regarlo un poco, ¿no? Voy a haceros solo una pregunta que algunas veces puede descolocar un poco, pero que también invita a la reflexión. Y en caso de cada uno, probablemente tenga una lectura muy distinta, ¿no? Pero bueno, Mateus, tal y como, oye, pues con todo este desarrollo personal que tienes detrás, a día de hoy, ¿qué es lo que más te gusta de tu vida y qué cambiarías? A todos los niveles. Lo que más me gusta de Si es que cambiarías algo, ¿eh? Que no tiene por qué ser así. Puede ser que sea todo dejar de positivo. cenar a las 11 de la noche. Eso es bueno. Pues de lo que más agradecido estoy en mi vida es de las personas que me acompañan, ¿no? Porque cada persona es un mundo, es un aprendizaje, es algo maravilloso, ¿no? El poder conectar de cerca con las personas y aprender de ellas de forma conjunta, porque creo que esto es exponencial. Cuanto más cercanía, más aprendizajes, más unión y más fortaleza. Y debo decir que la gratitud es medicina también, que poco se dice, pero eso me consta que lo sabes, pero qué bueno, eso sí. Y pues sería, digamos, lo más fuerte, ¿no? Estoy súper agradecido, súper contento, porque la verdad es que el proceso de Brian, mi proceso vital, mi proceso de desarrollo profesional, personal, siempre he estado muy bien acompañado, ¿no? Siempre he tenido esa cercanía con las personas con las que más conexión sentía, y de alguna manera eso ha sido también lo que me ha impulsado y lo que me ha motivado a seguir desarrollándome, seguir formándome y seguir teniendo tantas ganas de enfocarme y ayudar hacia las personas, porque como las personas a mí me han ayudado, me siento en deuda, me siento agradecido y quiero ayudar a muchas personas, ¿no? Y que es un poco la razón de lo que estamos trabajando con Brian. Realmente, cuando comentamos el tema del documental, que vamos a grabarlo y todo, no fue por mí, fue por Brian, porque en un momento dado en el hospital, en la UCI, su mamá pues, le enseñó el móvil de una persona que se había levantado de la silla, que había sido capaz de superar a Guillain Barré y que había estado mejor, y Brian me dijo, oye, por favor, grábame algún vídeo, ¿no?, para que esto lo puedan ver más personas. Entró en sintonía con mi deuda hacia ayudar a las personas y empezamos con todo ese desarrollo. Entonces, creo que es súper importante, ¿no?, recalcar esa ayuda hacia todo el mundo y que sea inclusivo para todo el mundo, y entre todos lo saquemos adelante. ¿Cosas que cambiaría? Me enrollo bastante, ¿eh? No cambiaría nada. Si no te traía. Ahí está la gracia. Nada, cambiar sobre todo. Claro, yo te digo cambiar, puede ser pequeños detalles o cosas que dices, mira, esto sí que le he estado dando vueltas, a ver si lo podría optimizar o lo que sea, pero
alguna cosa o no necesariamente, ¿eh? Pues decías en medio de broma lo de cenar a las 11, no sé, alguna cosa así de hábitos o no, pero... Sobre todo no exigirme ni a mí ni a los que me rodean Esa lección. tanto, ¿no? Qué bueno. Relajar un poquito las expectativas e ir más despacio. La vida es muy larga y hay que vivirla entera, no hace falta hacer algo que se puede hacer en una semana, hacerla en un día. Sí, Pues, sí. espaciar mejor. Relativizar un poco, ¿no? Los Relativizar. emprendedores siempre tendemos a Sí. querer hacerlo en un día o querer tenerlo hecho ayer. O tenerlo ayer, efectivamente. Y mucho, Qué bueno. mucho amor a todos los que me han aguantado durante esta temporada. A mí Eso. pasar un día contigo cada 3 meses me gusta. Terapéutico Voy a también, dejarlo ¿no? ahí. Es Orme, sí, sí. Bueno, y Brian, claro, por eso digo que son un poco en clave distinto, ¿no? Porque el qué te gusta y qué cambiarías. Sí. Claro, tú has tenido un proceso vital que te ha cambiado, ¿no? Sí. Y una cosa que me gustaba antes que dejabas un poco caer, pues el disfrutar las cosas que igual pensabas que no ibas a disfrutar, Sí. se paladea más un vaso de agua, un paseo por la mañana, efectivamente eso es así, y pues si cambiarías algo más, ¿no? En este proceso transformador que has tenido. Sí. A ver, lo que más me gusta de mi vida ahora mismo es un poco, es difícil explicar un poco, ¿cómo se dice? La palabra conceptual, no sé, de mí Sí. mismo, ¿no? Porque como me percibo yo a mí mismo. Ujú. Quiero decir, es que, y cuando lo digo a la gente, la verdad es que no me suelen entender muy bien porque creo que puede ser muy difícil de entender. Cuando yo digo que la persona que soy yo ahora no me hubiera gustado pasar mi vida sin aprender todo lo que yo he aprendido este último año. Ujú. Pero eso implica haber estado muy enfermo y a punto de morirme. Claro. Implica haber estado tetrapléjico, tener que volver a recuperar mi vida. Claro. Eso evidentemente me hubiera gustado no tener que pasar por ahí. Ujú. Pero he aprendido tanto de mí mismo, de la gente que me rodea y un poco de la vida, que no me hubiera gustado pasar esta vida sin aprender eso. O sea, que la persona que eres ahora... No sé cómo se puede aprender eso sin pasarlo mal primero. Porque ya que ha pasado, no estoy, Eso no, es la clave. no estoy traumatizado, no estoy enfadado con la vida de tener que haber pasado eso, ¿no? De alguna manera. Eso es un poco la clave, ¿no? Es decir, igual no desear que no hubiera pasado y demás, sino que ya Evidentemente. que ha pasado y la vida tiene estas cosas, Sí, sí. pues hay que quedarnos un poco con la parte buena. Sí. Pues nada, ahora en un minuto vamos a haceros una pregunta de responder en una palabra, simplemente para conoceros un poco mejor, ¿vale? Pim pam, y nada, y con esto terminaríamos. Solo una palabra, ¿no? Solo una palabra, una palabra. Aquí es lo pongo más fácil, y todo es relativo, ¿no? Pero bueno, para mojarse. Mateus, playa o montaña. Montaña. ¿Brian? Montaña. Muy bien. ¿Ayuno o desayuno? Desayuno. 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 ¿Madrugador o noctámbulo? Madrugador. Vale. Un poco noctámbulo. Un poco, ¿no? De la ocasión. Vale. ¿Café o té? Café. Café. Perfecto. ¿Y suplementos, sí o no? Que tú tomes o que recomiendes. Es decir, en este caso, al ser profesional, pues oye, suplementación de cualquier tipo. Buah, pues... Sería más largo, ¿no? Esta Claro, respuesta. No tomo nada, pero considero que si es necesario, adelante. Pero lo podrías considerar, sí. Y en el caso de Brian, tenemos. Yo sí que tomo proteína, creatina, porque pienso que me ayuda, pero lo primero una buena dieta. Es la clave, ¿no? Esto es la cúspide. Perfecto, pues nada, Marcos, no sé si tenemos así alguna cosa en el tintero. Yo creo que sí que podría decir una cosa, ¿eh? Sí. Que va relacionada con el trabajo que desarrolláis vosotros, ¿no? Y que me flipa y me encanta, que es Eternal Diagnostic, que es esa manera en la que estáis intentando entrar en conocer, ¿no? Los indicadores de salud biológica, empezar a calcular, ¿no? la edad cronológica, dejarla de lado y empezar a calcular la edad biológica. Creo que es algo muy interesante y es algo muy importante porque creo que puede ser ese clic para muchas personas para hacer ese despertar de, oye, es que me estoy arruinando, me estoy dejando la vida en esos cubatas, en ese trasnochar, esos malos hábitos, y muchas veces las personas entran ahí y entran al pozo del fondo del cual a veces no salen, o si salen, salen con secuelas, y sería increíble, ¿no? Poder contar con una herramienta que sea eficiente, que funcione bien, que te esté diciendo en el momento en el que te estás perjudicando, oye, que ten cuidado, porque llevas 4 fines de semana seguidos, has subido 10 años de edad biológica, y creo que es importante porque esa llamada a la acción de la que hemos hablado y dar ese primer paso no tiene por qué ser una patología, una crisis, el tocar el fondo. Ojalá todas esas personas que han sufrido y que sufrimos y que tenemos problemas de salud, pues oye,
qué bueno sería prevenirlos sabiendo que, oye, estoy yendo hacia esa dirección, tengo que cambiar algo. Así que nada, yo solo para Meter un poco acabar, qué pues bueno. quería dar las gracias por ello. Qué bueno, y a tope muchas con gracias. ellos, sois emprendedores, motivados, darle, no paréis, que estáis desarrollando algo brutal. Gracias, Mateus. Y totalmente, porque si te das cuenta, va muy alineado al trabajo que hacéis vosotros los profesionales de la salud, porque no deja de ser una herramienta más para que desarrolléis vuestro trabajo y también para los propios usuarios que sean conscientes de lo que les está perjudicando, de lo que no, y ver cómo pueden optimizar todo ese proceso. Y esto es ponerle apellidos, ¿no? Porque el nombre, digamos que es tus sensaciones, y aquí ya con la cuantificación ya le estás poniendo los apellidos. Exacto. Entonces... Exacto, pero estamos dando un poco esa oportunidad para ser protagonistas, ¿no?, de nuestra propia película. No dejarlo todo pasar, sino que la película sea más drama o tenga así más comedia en algunos momentos, y transmitir esa cosa de protagonismo, ¿no?, de actividad, que es la concepción que yo veo más importante aquí. Así que, bueno, pues nada, lo tendríamos, ¿vale? Sin duda, 1.000.000 de gracias, Mateus y Brian, por habernos transmitido esta historia tan bonita. Bueno, que ya al margen de este episodio dramático, pues es un poco la vida, en definitiva, ¿no? Y bueno, pues por haber compartido un poco vuestra forma de enfocar un poco la salud y la vida en general, que yo creo que se parece bastante a la que tenemos nosotros. Así que, de nuevo, 1.000.000 de gracias. Espero que hayáis estado a gusto y confortables. Y si no es así, decídnoslo. Muy a gusto y bueno, muchas gracias a vosotros. Pues habéis sacado los colores. Miren ahí un poco de base. Y nada, habrá que aprovechar la estancia en Asturias, ¿no?, para comer y hacer un poquillo de deporte y vivir bien, que es de lo que se trata. Sí. Pues 1.000.000 de gracias y nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta Muchísimas pronto. gracias. Gracias.